Bienvenidas y bienvenidos a Al Filo de la Voz, aquí en Al Margen. El día de hoy estamos reunidos para continuar platicando sobre temas jurídicos. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre la reforma indígena que ya tocamos en varios programas pasados y para eso nos acompañan dos personalidades sumamente importantes, relevantes, dos maestros, profesores de universidad que han formado a muchas generaciones. Es el doctor José Antonio Álvarez. ¿Cómo está, doctor? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Y el magistrado Luis Enrique Cordero, también maestro de muchas universidades. ¿Cómo está, magistrado? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a continuar platicando acerca de las convergencias que implica esta reforma con muchos temas. Hemos abordado el tema de género, el tema electoral, la reforma judicial, pero en esta ocasión nos vamos a centrar sobre todo en las implicaciones y en el contexto que está puesto sobre la mesa en este año. Para eso, pues la primera pregunta, lo que tenemos que respondernos y me gustaría que le platiquen al público es qué avance representa esta reforma en comparación con lo que teníamos antes, con la redacción del artículo 2 constitucional antes de 2024. Bueno, yo creo que implica un avance muy importante porque creo que el corazón de la reforma, el núcleo de la reforma, la parte dura de la reforma, es de que se reconoce a los pueblos y a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, ¿sí? Creo que eso es lo más relevante de la reforma. En la mayoría de los estados del país, que conforman el país, estaba este reconocimiento de sujetos de derecho. Pero fue un reconocimiento nada más declarativo porque las entidades no lo desarrollaron, ¿sí? Hoy en día, que se reconoce a los pueblos y a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, anteriormente no tenía ese reconocimiento como sujetos de derecho, sino tenían el reconocimiento como entidades de interés público, ¿sí? No obstante que la categoría de pueblo, la categoría de libre determinación y autonomía sí estaban reconocidas expresamente en la Constitución, ¿sí? Ya había un reconocimiento implícito, ¿sí? O había un reconocimiento implícito de que desde el momento en que le está reconociendo la categoría de pueblo, libre determinación, autonomía y una serie de derechos, implícitamente les estaba dando un trato de sujetos de derecho, ¿sí? Ningún tribunal del país, ni electoral, ni la Suprema Corte, ni los tribunales de amparo, hicieron ese reconocimiento. Únicamente la Sala de Justicia Indígena hizo esa interpretación, que implícitamente la Constitución les estaba dando un trato de sujetos de derecho, ¿sí? Pero, y podían hacer valer, ¿sí?, la exigibilidad de esos derechos que les estaban reconociendo, ¿sí? Hoy en día, con el reconocimiento de los sujetos de derecho, yo creo que el reto que tiene el Estado es precisamente la reconstitución de los pueblos de este país, ¿sí? Los 70 pueblos, incluyendo al pueblo afromexicano, yo creo que el reto es reconstituir, ¿sí? Yo creo que al reconocer sujeto de derecho a los pueblos, a las comunidades, se está reconociendo un cuarto nivel de gobierno, ¿sí? Se les está reconociendo el derecho al autogobierno, el derecho al desarrollo, a recibir recursos, ¿sí? Se les está reconociendo el ejercicio del derecho también de la jurisdicción propia, ¿sí? Es decir, si vemos estas grandes funciones que tienen los otros sujetos de derecho público, como es la federación, las entidades, el municipio, ahora se los están reconociendo. La federación, por ejemplo, pues tiene su justicia, tiene su órgano parlamentario, tiene una administración, etcétera, a nivel entidades igual, a nivel municipal de la misma manera. Bueno, pues de la misma manera
los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Su parlamento, bueno, pues ahí están las asambleas comunitarias, ¿sí? Que son órganos de producción de derecho de los sistemas normativos internos, igual la propia comunidad, ¿sí? Entonces yo creo que México, al declararse, al reconocer desde hace 33 años como un país pluricultural, ¿sí? Hoy en día inicia con este reconocimiento una transformación del Estado monocultural a un Estado pluricultural. Se había declarado un Estado pluricultural desde hace 33 años, pero en los hechos seguía funcionando como un Estado monocultural. Yo creo que el reto es, y así es uno de los puntos de la ley orgánica que se discutió en el Comité de Expertos, ¿sí? Y con el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, precisamente, ¿sí? La reconstitución de los pueblos. Eso es lo que te puedo comentar, la importancia de esta reforma. Doctor. Bueno, pues antes que nada agradecerte la invitación y desde luego aquí compartiendo con el magistrado Cordero, que es un especialista en el tema. Yo lo que veo en esta reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es una evolución muy importante de reconocimiento de derechos humanos. Los derechos humanos, por disposición del artículo 1 de la Constitución General de la República, son progresivos. Y más allá de los discursos paternalistas acerca de los indígenas y de discursos que se dan políticos en relación a la protección, que en la realidad no sucedía o no sucede en nuestros pueblos y comunidades indígenas, yo creo que el hecho de que en la Constitución, que es la Carta Magna, y desde luego, bueno, seguramente en la Constitución que se está por discutir en Oaxaca, se establezca este reconocimiento de sujetos de derechos. Hay otras entidades que han estado también luchando a través de defensores de la naturaleza, de la tierra, de los ríos, de los lagos, de considerar a estas entidades como sujetos de derechos, a través desde luego, de un representante o defensor. Y en este caso los pueblos y comunidades indígenas creo que han batallado, han luchado mucho, a grado tal de que hay pueblos que incluso han perdido su lengua, se han extinguido como consecuencia de no hacer efectivas las políticas públicas que están plasmadas en la Constitución. Independientemente, ¿no?, de este avance que se está dando a nivel nacional y que desde luego Oaxaca podríamos presumir es una entidad que va a la vanguardia en este reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Creo que en ese sentido Oaxaca aporta mucho a la federación y no solo a la federación, yo me atrevo a pensar que al continente entero, incluso a nivel global, podríamos decir que Oaxaca, pues con esa gran cantidad de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que hay, aporta muchísimo, ¿no? En cuanto a su cultura, en cuanto a su organización, a sus medios de producción. Oaxaca es un referente a nivel internacional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, este núcleo del que nos habla el magistrado, considero que es importantísimo porque de ese núcleo, derivan muchos derechos humanos. También los derechos humanos tienen una característica, son interdependientes. O sea, no es el artículo 2 de la Constitución Federal o el 16 de la Constitución local aislados, ¿no? Y aquí están los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y todos los demás son los pueblos que queden, ¿no? Que no tengan esas características, sino que todos los derechos plasmados en la Constitución, tanto en su parte dogmática como en su parte orgánica, involucran a estos pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos. Yo creo que ahí es donde viene la importancia y la trascendencia del reconocimiento de esta personalidad jurídica y desde luego, bueno, lo decía el magistrado, derivan una serie de derechos, por ejemplo, obtener recursos. Ya en la práctica, para estos pueblos y comunidades indígenas existen muchísimos obstáculos.
para poder acceder a esos recursos públicos, precisamente porque les falta ese reconocimiento, que como bien también lo plantea el magistrado, sí lo tiene la federación, las entidades federativas y los municipios. Entonces, aquí creo que pues, lo más importante va a ser efectivos esos derechos humanos, porque desafortunadamente en nuestro país, y con esto quiero concluir esta primera participación, en nuestro país el tema de los derechos humanos, el problema central yo lo veo en la efectividad, porque se pueden plasmar muchos derechos humanos en la Constitución, un catálogo hermoso, una declaración hermosa en una Constitución, pero en la práctica no son efectivas. Y entonces tenemos que buscar mecanismos, o sea, aparte del derecho, del derecho sustantivo, del derecho sustancial, digamos, aparte del derecho humano reconocido, tenemos que crear esos instrumentos, esas vías que hagan efectivos esos derechos humanos. Y en ese sentido, creo que más adelante podemos hablar de la sala indígena, por ejemplo, en el caso de Oaxaca. Por ahondar un poco más, hay varios cambios y hay cuestiones que quedan pendientes, ¿no? No solo el artículo 2, eso es algo que comentábamos en un programa pasado con el doctor Irán Francisco, es decir, no basta solo ese, sino que hay que buscar esa interdependencia entre más derechos, ¿no? Y ver cómo se relaciona el artículo 2 con otros artículos y cómo las reformas a estos eran necesarias, ¿no? Para completar ese caparazón jurídico, ¿no? El primordial, el que está en la Constitución. Pero hay otros cambios y esos también van en dos sentidos. Construir las leyes que emanan del artículo 2, ¿no? Las leyes, la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas, de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, no sé cuál va a ser la denominación, hay una construcción ahí que se está dando, y también el tema de la aplicación, ¿no? Cómo hablamos de los derechos en serio, pues haciéndolos que se cumplan, que sean efectivos, que sean reales. No sé cómo podamos ahondar en ese camino de lo que falta construir o de lo que se está construyendo alrededor de esta reforma. Bueno, mira, el texto anterior se había dejado a las entidades precisamente que ellos desarrollaran legislativamente el 2 constitucional, y la mayoría, si no es que todas las entidades, tienen una ley sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero fue una ley como tradicionalmente se llamó, ¿no? Derechos programáticos, ¿sí? Estos derechos como carta de buenas intenciones, ¿sí? No exigibles a través de un mecanismo, etcétera, ¿no? No nada más es un problema de los derechos de los pueblos indígenas, sino todos los derechos sociales, culturales, ¿sí? Económicos, ¿sí? Tiene ese problema, la efectividad, ¿sí? Hasta unas décadas recientes se ha planteado, ¿sí? La exigibilidad también, así como se garantizan los derechos de la primera generación, los derechos civiles, políticos, etcétera. Bueno, pues también los derechos sociales, económicos, culturales y los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas. Pero ha girado esta idea, sobre todo en México, que son derechos programáticos, que son derechos pues que están a la voluntad de la clase gobernante, ¿sí? Entonces, eso fue lo que se plasmó ahí. Tuvimos leyes de pueblos y las comunidades indígenas en todas las entidades, pero únicamente declarativas. En Oaxaca, los únicos derechos donde sí se instrumentó, ¿sí?, para que se hicieran efectivos fueron los derechos políticos electorales del autogobierno, ¿sí?, desde 1995, y en este año estamos celebrando 30 años de esta gran reforma del 95, ¿sí? En el contexto de Chiapas, el 94, el lanzamiento del ZLN, etcétera. Entonces Oaxaca ahí diseñó para el reconocimiento y la efectividad del autogobierno, ¿sí? Tenemos inicialmente 412 municipios, después 418, ¿sí? Después pasaron
que el municipio de San Andrés Cabecera Nueva abandonó ese régimen, ¿sí? Y hace un año, y quedaron 417, hace un año Chichicapan abandona el régimen de partidos políticos y se pasa al régimen de sistemas normativos internos, ¿sí? Oaxaca es el único que desarrolló esto, ¿sí? Después viene el caso Cherán, pues un caso aislado, los temas que se plantearon en Guerrero con Ayutla de los Libres, Oxul en Chiapas, en Morelos con los municipios indígenas, etc. Son casos aislados, pero ninguna otra entidad ha hecho ese desarrollo, ¿sí? Para la efectividad del autogobierno, ¿sí? Y Oaxaca, después, en una consulta que se hace en el 2012-2013, pues plantea dos instituciones también para hacer efectivos estos derechos. Uno es el Parlamento Indígena, ¿sí? Y el que no pasó. Y la otra fue la Sala de Justicia Indígena, ¿sí? Entonces, porque los reclamos en las asambleas es, bueno, sí, tenemos un marco normativo ahí muy bonito desde hace 30 años, internacional y constitucional, y efectivamente tenemos un marco normativo, el más avanzado del mundo, el más avanzado de América Latina, ¿sí? Pero los pueblos siguen en la pobreza, siguen en la exclusión, en la discriminación, etcétera, ¿sí? Entonces, de ahí surgió la idea de crear un tribunal especializado para que hiciera efectivos los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Y así es que surge y se crea después la Sala de Justicia Indígena, que ahora ya hay Sala de Justicia Indígena en el Estado de México, en Chihuahua se está discutiendo el tema, en Puebla igual, en Guerrero, e incluso en otros países se han estado comentando, en Ecuador, en Costa Rica, etcétera, ¿no? En otras entidades, ¿sí? Entonces, pero ese es uno de los problemas, ¿cómo hacer efectivos? Ahora, son derechos que rompen con esta construcción monocultural, ¿sí? Porque son derechos de los pueblos y las comunidades indígenas que está posicionando el principio de la pluriculturalidad, está posicionando y cuestionando y criticando el monismo jurídico y colocando el paradigma del pluralismo jurídico, ¿sí? Yo creo que la construcción del derecho occidental, ¿sí?, lo ha puesto en jaque la perspectiva indígena y la perspectiva de género. Toda esa construcción que se ha hecho más o menos en 200 años de la construcción del Estado moderno, la perspectiva indígena y la perspectiva de género la han puesto en jaque en las últimas décadas, ¿sí? Entonces, esto ha generado múltiples reflexiones, ¿sí?, desde el liberalismo, desde el comunitarismo, desde el republicanismo y desde el movimiento de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, hay que hacer una interpretación, tenemos ahí un 2 constitucional, creo que el Poder Judicial Federal, y lo digo con todo respeto, tiene toda una posición monocultural en la interpretación de los derechos humanos, ¿sí? Ha interpretado el artículo 2 de manera aislada, ¿sí? Y tiene que interpretarse de manera armónica, ¿sí? Por eso, la iniciativa que se le presentó al presidente de la República implicaba no nada más una reforma al 2 constitucional, sino al 115 constitucional y a otras disposiciones constitucionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tribunales no han hecho esa interpretación armónica con todos los artículos. La Sala de Justicia Indígena, por ejemplo, ¿sí?, ha hecho una interpretación del 2 constitucional y del 115 constitucional en el tema de la distribución de los recursos, el derecho al desarrollo. El principio de legalidad, por ejemplo, ¿sí?, ha hecho una interpretación del 2 constitucional y del 16 constitucional, ¿sí? El debido proceso, el 2 constitucional con el 14 y el 17 constitucional, ¿sí?, para ir haciendo una interpretación, ¿qué es el debido proceso desde la pluriculturalidad? ¿Sí? ¿Qué es el principio de la legalidad desde la pluriculturalidad?
Te pongo este ejemplo muy, muy claro. Si una acta de asamblea no tiene ningún artículo que ha dicho desde la Corte hasta un juez de distrito, no está fundado y motivado. No tiene ningún artículo del Estado. Luego entonces se otorga el amparo al quejoso. ¿Sí? ¿Qué ha dicho la Sala de Justicia Indígena? Si ese acto, esa asamblea está fundado en sus sistemas normativos de esa comunidad, está fundado y motivado. Cumple con el principio de legalidad, porque hay que interpretar el 2 con el 16 constitucional, ¿sí? Porque los sistemas normativos están reconocidos constitucionalmente, también son derechos, ¿sí? Y los pueblos y las comunidades indígenas, el derecho que conocen, que practican, que ejercen, pues es el derecho de su comunidad. Ahora, si los altos índices de analfabetismo, de marginación, de pobreza, etc., están en los pueblos y las comunidades indígenas, y quieres exigirles que sepan derecho internacional, derecho constitucional, derecho legal, pues yo creo que no es jurídicamente lo correcto, ¿sí? Entonces, con este ejemplo te quiero poner en claro, pues, que hace falta hacer una interpretación armónica, ¿sí?, del 2 constitucional. El 2 constitucional no es un artículo aislado, sino forma parte de toda la Constitución y tiene que interpretarse el 2 con el 1, el 2 con el 3, con todos los artículos, ¿sí?, dependiendo del caso en concreto que se va a resolver. Es lo que te puedo comentar. Gracias, magistrado. Doctor, ¿cómo podríamos seguir ahondando en esta interconexión de derechos, ¿no? Sí, bueno, indudablemente el artículo 1 de la Constitución General de la República, con la reforma del 2011, estableció una interpretación conforme. Y esta interpretación, que pues no significa más que desentrañar el sentido o el significado de lo que la ley dice, pero aplicado a los casos concretos que se plantean en los tribunales. Esto nos lleva a impulsar un nuevo modelo de interpretación judicial, sobre todo por lo que hace al Poder Judicial de la Federación. Yo creo que los jueces, los magistrados, los ministros, las personas que de alguna manera están involucradas en el tema sobre todo estos temas jurisdiccionales, ¿no? Porque ahorita pareciera nos estamos pegando mucho al tema jurisdiccional. Y me gustaría hablar también del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas como un sistema también efectivo de protección. Pero ahorita en el caso del Poder Judicial de la Federación, considero que sí deben existir o darse primero las reformas que permitan o que le den mayor sustento a los criterios que los jueces, los magistrados o los mismos ministros apliquen en estas problemáticas que plantea el magistrado, ¿no?, de pueblos en concreto, ¿no? Porque aquí se tienen que analizar en un pueblo desde, pues, sus costumbres, desde su origen, su ubicación en el escenario geográfico, ¿no?, de intercultural, porque los pueblos, cada pueblo, por ejemplo en Oaxaca, contamos con una gran variedad de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, los cuales tienen su propia lengua indígena o idioma indígena, ¿no? Porque hasta eso, también el reconocimiento de idioma, no de un dialecto, ¿no?, sino de un idioma, con todo lo que implica en el significado de esta palabra. Y entonces, ¿de qué manera establecemos un sistema que sea efectivo de protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas? Porque, al menos en la sala indígena, se lleva un avance enorme, ¿no?, en esta materia, pero ¿qué pasa en el resto del país? Y yo creo que aquí es donde planteas la pregunta, ¿no? La ley general que se está discutiendo, las leyes de las entidades federativas, establecerán esos medios de protección efectiva de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, o seguirá quedando como una carta de buenas intenciones, ¿no?, para los pueblos y comunidades indígenas. Yo insisto en que el darle a los derechos humanos un medio de eficacia
es lo más importante en estos tiempos. Cuando se reforma este artículo primero, se establecieron derechos humanos y un catálogo de garantías. Anteriormente ese título primero se llamaba de las garantías individuales, y ahí comprendía todo, ¿no? Los derechos humanos y las garantías. Hoy en día sabemos pues que hay un conjunto de principios constitucionales que no se deben o no se pueden tocar tan fácilmente, ¿verdad? Como ese núcleo de protección que necesitamos en todo el país para tener seguridad jurídica. Y tenemos un catálogo de derechos humanos dentro de los cuales se establecen estos derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Pero aparte, hay un capítulo que creo que es en donde debemos ahondar más, que es el de las garantías, es decir, los medios de protección de esos derechos humanos. ¿Cómo qué medios, no? Como el juicio de amparo, como las controversias constitucionales, como las acciones de inconstitucionalidad. O sea, si se emite una ley en donde se esté vulnerando derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que ellos como sujetos de derecho puedan ir a un juicio, a una acción de inconstitucionalidad, que les permita tener la personalidad de plantearla, de ir al juicio de amparo, de promover una controversia constitucional, porque también hay invasión de esferas, de competencias, ¿no? En la realidad en Oaxaca, por ejemplo, tenemos un grave conflicto por los recursos. O sea, por un lado tenemos a los ayuntamientos, a los tradicionales, ¿no? A los municipios. Por el otro lado tenemos a los pueblos y comunidades indígenas. Y entonces ahí viene un conflicto porque tradicionalmente el recurso se le aplica a la presidencia municipal y ellos los distribuyen a las agencias, ¿no? Cuando la agencia reclama una parte del recurso, pues aquí es donde se enfrentan a una controversia que va avanzando en la sala indígena, pero todavía no es algo que tengamos plenamente definido. Y si a esto le agregamos que no se trata de una agencia, sino de un pueblo, comunidad indígena, entonces creo que ahí es donde viene mi observación en cuanto a que estos sistemas o estos medios de protección efectiva de los derechos humanos sean también efectivos para los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. ¿Cómo vamos a poder, ¿verdad? Plantear aterrizar estos derechos planteados en la Ciudad de México, planteados en cualquier congreso, a nuestros pueblos y comunidades indígenas? En una asamblea, ¿no? Simplemente, y salía a colación ahorita con el magistrado, no están fundadas y motivadas. Para los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? No están reparando en el artículo 14 o 16 constitucional. Ellos le están dando su fundamentación y le están dando su argumentación desde el momento mismo en que están participando en la asamblea. Ahí viene la fundamentación y la argumentación. Pero para ello es muy importante que los jueces, que los magistrados, que los ministros, que todos aquellos que juzgan lo hagan con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de derechos de pueblos y comunidades indígenas, y que conozcan los pueblos y comunidades indígenas, porque si están juzgando no sé, o sea, les llegan asuntos a su despacho, no conocen, ¿verdad?, el estado de Oaxaca, pues yo creo que ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? En donde el juez juzga y sigue juzgando con esa perspectiva, ¿no? De un derecho legal, decía el magistrado, de un derecho legal, pero no con la perspectiva de los derechos y pueblos, comunidades indígenas. Falta mucho por hacer también en las universidades. O sea, ¿cómo estamos formando a nuestros estudiantes? A los nuevos defensores de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Hay acaso en la currícula de las universidades? Y estoy hablando de más de 30 escuelas de derecho en Oaxaca. Más de 30 escuelas de derecho en Oaxaca. Entonces, ¿cómo los estamos formando? ¿Hay en su currícula un avance de estas materias? ¿O los maestros se preocupan para que en alguna materia se introduzcan estas novedades o estas necesidades para, de alguna manera, reconocer estos derechos que desde luego implican, si bien es cierto el avance, pero también es cierto que es necesario hacerlos efectivos? Justamente
Hay muchísimos retos, creo que los están abordando algunos más que otros, pero digamos, ya tocamos el tema de la Constitución, un poco de los medios para hacer efectivos esos derechos, de las leyes que se están construyendo alrededor de esto, pero también hay cambios en nuestro Estado y justamente en el contexto de la nueva Constitución que se está construyendo. Y pues ahí me gustaría ver cuáles serían las propuestas. Doctor, usted ha propuesto ya algunas cuestiones, no sé si nos quiera compartir algunas de esas. Sí, claro. Bueno, yo aprovecho para, antes que nada, reconocer el trabajo que ha hecho la Sala Indígena, aquí a la cabeza con el magistrado Cordero, que ya es un referente en materia indígena, de jurisdicción, de impartición de justicia indígena, y en esta instancia de la sala indígena. Yo creo que hay algo que se tiene que revisar a fondo, que es el artículo 106, apartado C de la Constitución del Estado. Precisamente porque la sala indígena, desafortunadamente, aún con todo el trabajo que están haciendo, con toda la solución de tantos casos, pero no tiene una fundamentación constitucional. O sea, ese es el problema, no tiene ni siquiera una ley orgánica que regule su funcionamiento. Yo he escuchado en algunas conferencias al magistrado Correo que ha mencionado, ¿no?, la necesidad de establecer este parámetro normativo. La sala constitucional sí lo tiene. Ahí me consta, porque me tocó participar en la elaboración de esta reforma, de esta ley reglamentaria, y ahí pues regulamos algunos temas como el juicio para la protección de los derechos humanos, que incluso tendríamos que rescatar lo que se establece en la propia Constitución del juicio para la protección de los derechos de los indígenas. Porque esto es algo que también quisiera dejar en la mesa, ¿no? No solamente es el juicio para la protección de los derechos humanos fundamentada en el incumplimiento de una recomendación que emita la Defensoría de los Derechos Humanos. También hay un juicio para la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o de los indígenas, así lo menciona la Constitución, pero que tampoco está regulado. ¿Esto qué significaría? Por ejemplo, si la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca emite una recomendación en materia indígena, ¿sí?, en donde se involucren pueblos y comunidades indígenas o afromexicano, como ya ha emitido varias, y si no se cumplen, entonces no van al juicio para la protección de derechos humanos tradicional de la sala constitucional, deberían de ir a la sala indígena en un juicio aparte. Pero ese podríamos decir, detalle constitucional no se ha regulado. Ahora, yo creo también que hay temas que se tienen que avanzar. Por ejemplo, hay personas muy especializadas, hay personas que han tenido una profundidad en el conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, que son técnicos, ¿verdad?, en esta materia, o que son profesionales en esta materia, y creo que se debe reconocer una figura que en el derecho internacional, ¿verdad?, tiene mucho uso, que es el amicus curiae. Este amicus es muy importante porque finalmente los jueces, insisto, los magistrados, los ministros, tendrían a una persona experta a la que pueden acudir en caso de alguna duda de cómo se gobierna una comunidad, de qué es lo que pasa en una comunidad. Porque para juzgar nada más en el expediente, pues creo que no es lo más correcto. Pero si traes a una persona que conoce, que está especializada, ¿verdad?, pero esta figura no viene en nuestra Constitución, entonces eso es parte de lo que debería venir en la Constitución. Yo creo que también el tema de las medidas provisionales de restitución que se debe de hacer a los pueblos y comunidades indígenas cuando acudan a la sala indígena por el reclamo de la violación de un derecho humano, ¿no? Hay derechos que necesitan una intervención urgente, y la sala, aunque ya lo hace, creo, en la sala, de dictar medidas cautelares, ¿no?, o provisionales. Cautelares ya lo hace, he visto, pero sí deben de regularse, porque finalmente ellos, en una interpretación armónica, como dice el magistrado,
lo han tratado de ir introduciendo en sus sentencias, en sus resoluciones, pero sí falta un fundamento constitucional, porque también cómo haces efectiva esa medida cautelar frente a las autoridades que no están en la misma sintonía del cumplimiento de una medida cautelar. Y creo que ahí también tenemos que avanzar mucho. Creo que en cuanto a las resoluciones de la sala indígena, hay una gran cantidad, ¿verdad?, de cumplimiento. Sin embargo, creo que tenemos que avanzar mucho más en darle otras posibilidades de intervención. Magistrado. Bueno, yo creo que hoy en día se está hablando sobre una nueva constitución intercultural. Yo creo que Oaxaca tiene una constitución intercultural, ¿sí? Creo que, como bien lo decía el doctor, tenemos el marco normativo constitucional más avanzado de América Latina, ¿sí? De México, ¿sí? Estoy hablando de un marco normativo constitucional, ¿sí? No legal. O sea, el problema es que no hay un desarrollo legal de todo lo que se establece, de los avances del reconocimiento de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, excepto el tema del autogobierno que hablaba hace un momento. Esa es la única parte que está, ¿sí? Pero los demás derechos no están desarrollados legalmente. Se reconoció como sujetos de derecho, pero jamás en alguna ley se planteó la reconstitución de los pueblos. En Oaxaca está garantizado el acceso al poder municipal y comunitario, pero no a los poderes constituidos. Ya hablar de la reconstitución de los pueblos es un reto, ¿sí? Es un reto y tiene que pasar precisamente que los pueblos y las comunidades indígenas puedan acceder a los poderes constituidos del Estado, ¿sí? Y yo lo que propuse en una intervención es de que tenemos que hablar, porque eso también se discutió en esta consulta del 2012-2013, de un parlamento indígena o de un senado indígena. En Oaxaca, por ejemplo, en el siglo XIX, había un sistema bicameral, ¿sí? Una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Bueno, pues hablemos de la Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, donde puedan acceder las comunidades indígenas y tener su representación. Ahí le estaríamos a través de sus propios mecanismos y a través de sus formas, ¿sí? Porque los pueblos y las comunidades indígenas es una discusión que trae el movimiento indígena internacional, ¿sí? No queremos acceder al poder mediante el mecanismo de los partidos políticos, porque es una institución ajena al municipio, a las reivindicaciones de los pueblos y las comunidades indígenas, sino a través de nuestras formas y mecanismos, ¿sí? Entonces, ese yo creo que es un planteamiento importante. Estaríamos hablando de la reconstitución de los pueblos y estamos hablando, ¿sí?, de el acceso a un poder constituido, ¿sí?, para los pueblos y las comunidades indígenas. Eso va a trastocar todo el sistema político electoral, ¿sí?, y la estructura del Estado, ¿sí? Yo comparto, creo que la demanda que fue planteada en este foro, en esta consulta del 2012-2013, es que querían un tribunal especializado en materia indígena en la Constitución, ¿sí? No se dieron las condiciones políticas en la reforma del 2015, hubo una resistencia, ¿sí? Se opuso incluso la Federación, la Secretaría de Gobernación se opuso, ¿sí? Y pues no se dieron las condiciones y bueno, hubo tanta la presión que bueno, se adicionó el artículo 23, fracción quinta, a la ley orgánica y tiene un fundamento constitucional. El funcionamiento de la Sala Constitucional no hubiera podido funcionar si no hubiéramos tenido previamente la reforma al 1 constitucional, ¿sí? El caso Radilla Pacheco, la contradicción de tesis 293 del
10, 11, ¿qué año es? ¿Sí? Todas estos avances, evidentemente el abandono, ¿sí?, del monopolio de la interpretación constitucional y convencional, ¿sí?, y el control difuso, la introducción del control difuso en México, esos avances, ¿sí?, le dieron la posibilidad de que la Sala de Justicia Indígena hiciera este tipo de interpretaciones constitucionales y convencionales, porque únicamente la ley le dieron las competencias que tiene la Sala de Justicia Indígena, punto, pero no hay una ley procesal, ¿sí? No hay una ley procesal, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha resuelto la Sala de Justicia Indígena? Bueno, pues ha resuelto en base a los principios, ¿sí?, constitucionales y convencionales del debido proceso. Los principios procesales cuando estamos en presencia de pueblos y las comunidades indígenas, como el principio de suplencia de la queja total, ¿sí?, como el principio de prueba para mejor proveer, el principio de la pluriculturalidad, el principio de flexibilización del procedimiento, de privilegiar la solución del conflicto, hacer justicia por encima de las formalidades, que es un principio que está en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, ¿sí? Y todos estos principios procesales, ¿sí? Hemos dictado medidas cautelares, ¿sí?, sin tener facultades expresas, ¿sí? Nos hemos fundamentado y hemos hecho una interpretación del 1 constitucional y del 1 y el 2 de la Convención Americana. Y ni una se ha caído, ni un procedimiento se ha caído, ¿sí? Cuando dice, oye, ¿cuál es su fundamento? Etcétera, pues, ahí está en el auto de radicación. Tiene un fundamento constitucional y convencional, punto. Los asuntos han llegado hasta la Corte, ¿sí? Y cualquier asunto de la Sala de Justicia Indígena tiene esa posibilidad de llegar a la Corte. ¿Por qué? Porque está haciendo una interpretación constitucional y convencional que hasta este momento, no obstante que tenemos un marco normativo constitucional desde hace 30 años, no lo han hecho, ¿sí? Y la Sala de Justicia Indígena ha hecho esa interpretación, ¿sí? Ha construido esa ausencia de interpretaciones, ¿sí? Entonces, por eso la Corte ha traído los casos, ¿sí?, que ha resuelto. Ahorita están 3, 4 asuntos ahí en la Suprema Corte por resolver, ¿sí? Entonces, yo creo que si queremos tomar en serio los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, tenemos que hablar de una constitución intercultural, pero de manera transversal, ¿sí?, no de manera aislada, etcétera, ¿no? Más cuando Oaxaca es un estado eminentemente pluricultural, ¿sí?, con una gran presencia de población indígena, el 70% se autoescribe, un 4% de la comunidad afromexicana, etcétera, ¿no? Tenemos aquí de las 364 lenguas que se hablan en el país con todas sus variantes, aquí hay 173 lenguas con todas sus variantes en Oaxaca, ¿no? Estamos hablando más de la mitad, ¿sí? Entonces, la tenencia en la tierra, más del 80%, el 82% más o menos es propiedad social, comunal y ejidal, ¿sí? Entonces, los sistemas normativos de los 570 municipios, 418 se rigen por sus propios sistemas, tenemos más de 5,000 comunidades indígenas, etcétera, ¿sí? Pues bueno, yo lo dejaría hasta acá, no sé cómo andamos de tiempo. Pues efectivamente está muy rica la charla. Les agradezco infinitamente que hayan aceptado la invitación para venir aquí al programa. Yo espero que no sea la última vez y que podamos seguir conversando. Siempre es un gusto, sobre todo cuando se reúnen dos expertos, ¿no? Dos profesores universitarios que han tratado estos temas durante mucho tiempo y que tienen una experiencia vastísima. Siempre es un gusto escucharlos platicar y qué bueno que esto va a quedar para la posteridad. No sé si gustan agregar algo más antes de despedirnos, nos quedan unos minutos. Bueno, de mi parte también agradecer. Para mí es también una experiencia importante.
Yo estuve de juez en varios distritos de Oaxaca, varios distritos también con una amplia población indígena durante varios años. Y desde luego, bueno, pues en la función jurisdiccional en Oaxaca tiene una particularidad. Y sí es cierto, o sea, los casos que llegan a los juzgados, allá en los distritos, en los municipios lejanos de la capital, pues ahí tiene el juez que estar preparado, capacitado, para poder hacer este tipo de interpretaciones pluriculturales. O sea, se tiene que preparar a nuestros jueces también para involucrarlos en digamos, este nuevo paradigma, pudiéramos decir, ¿verdad?, que se da acerca de el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho. Yo dejaría otro punto nada más en la mesa. Creo que, como propuesta también, creo que los pueblos y comunidades indígenas deberían tener el derecho preferente para iniciar leyes, para que ellos también puedan hacer propuestas en el año en el año legislativo, que solamente tienen este derecho pues el gobernador del estado, ¿no?, para hacer estas iniciativas preferentes. Y en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, yo creo que sería muy, muy importante que esta iniciativa preferente para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos también se reconociera constitucionalmente. Bueno, yo hasta ahí lo dejaría. Yo agradezco nuevamente la invitación que nos hacen a este medio. Desde luego, bueno, pues agradecer también el haber compartido con un gran experto de la materia, como lo es mi amigo el magistrado Cordero. Pues yo te quiero agradecer el espacio, ¿sí?, a toda la audiencia que nos escucha, por tratar estos temas, ¿sí? Yo creo que aquí se habló también que hay un déficit en la formación de los abogados, ¿sí? Todavía la educación legal sigue siendo monocultural, ¿sí?, y no ha respondido a las necesidades de los pueblos o a los estados pluriculturales, porque tenemos todavía una formación monocultural. Y desde hace 30 años, yo recuerdo José Ramón Cosío en concreto, hizo ese señalamiento, no estamos preparados, ¿sí?, para hacer las interpretaciones, no tenemos las herramientas metodológicas analíticas para comprender estos planteamientos que estaba haciendo el EZLN en ese entonces, en los acuerdos de San Andrés, etcétera, ¿sí? Entonces, la UNAM, por ejemplo, la máxima casa de estudios del país, una de las universidades más importantes de América y del mundo, ¿sí?, pues hace 4 años creo que incorporó una materia de derecho indígena, pero hace 4 años, ¿sí? La UAPJO sí ya tiene ahí más o menos como 20 años que incorporó esa materia, ¿sí? Pero estoy escuchando aquí al doctor, ¿sí?, dice, bueno, hay 30 escuelas de derecho en el estado de Oaxaca, ¿sí? ¿Cuántas de ellas tienen esta materia de derecho indígena? La UAPJO, tengo entendido que en su currícula tiene ya 4 materias, no una sola, 4 materias, ¿sí? En otros foros hemos hablado ya de la necesidad de la construcción de una teoría de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas que permita dialogar con la teoría del derecho, con la teoría con la teoría del Estado, ¿sí?, con la teoría de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, se necesita analizar y construir los conceptos fundamentales del derecho indígena, ¿sí?, para evidentemente los operadores del derecho puedan hacer una mejor construcción argumentativa, una mejor interpretación de ese marco normativo que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, pues yo cierro también agradeciendo, y también es un placer, un gusto compartir este espacio con mi amigo el doctor José Antonio Álvarez. Muchas gracias. Pues vamos a seguir conversando sobre estos temas en otros programas y hasta la próxima.